Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy recordaremos esas partes en los videojuegos que nos hicieron apagar la consola y tomar un respiro y pensar nuestras decisiones o tal vez también incluso descansar los ojos. Así es, posiblemente uno de esos títulos fue Demon's Souls y ahora les traemos en la reseña su remake. Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos sean a Control Gamer. Qué bonito estar una vez más con ustedes. Qué bonito que estén ustedes con nosotros. Si son habituales, déjenme decirles que Constantine, una vez más, no está. Si es la primera vez que es el programa, seguramente estás diciendo, ¿y quién es Constantine? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pero bueno, aquí habemos 3, pero ahora está ocupando el lugar aquí el Cripedro. Cripedro va a estar aquí. Uf. Sí. Ahí presente. ¿Se va a caer? No. Muy bien. ¿Cómo estás, Paula? Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Fíjate que el día de hoy me encuentro particularmente bien, pero tengo un poquito de hambre. Fíjate que se me antoja algo así como acá sabroso. Quiero que me envíen un mensajito, aprovechen este momento y envíen un mensaje a Instagram. Y pónganme qué es lo que acaban de comer. Si tienen foto de lo que comieron hoy, por favor envíenmela para terminarme de antojar y que también me ruja la tripa un poquito más porque... Hambre sí traigo, sí traigo. Hambre sí. Yo no tengo comida, así que ¿para qué me da hambre? O sea, ni al caso. Vamos a recordar entonces aquellas joyas del pasado. 1971 saldría por primera vez, se jugaría por primera vez Oregon Trail. ¿Y por qué hago énfasis en por primera vez? Porque es un título que a pesar de que originalmente se jugó por primera vez, como mencioné, en diciembre del 71 para finales, realmente hemos tenido un montón de versiones a través de los años, mejoras, y ha prácticamente fungido para tanto demostrar cómo los videojuegos pueden tomarse en serio, cómo los videojuegos también pueden ser herramientas de educación, como inspirar a un montón de títulos posteriores. Un título que originalmente, Oregon Trail, había nacido como una aventura de texto, estas aventuras donde prácticamente escribes literalmente las instrucciones y después tienes una retroalimentación textual, a eventualmente, finalmente ya por el 85 que ya se hiciera a lo mejor una versión completamente para gráficos para la Apple II, que es posiblemente lo que ustedes podrían ver en relación al material que están viendo de apoyo aquí en su pantalla, porque es complicado. Para empezar, no es atractivo mostrar la versión de texto y es complicado conseguir, pues, prácticamente porque se podría decir que virtualmente imposible, ¿no? Conseguirlo. Sí, inaccesible, pero prácticamente, pues, un profesor de historia que te daba clases a unos chicos de secundaria dijo, Simón, esta semana toca enseñarles este tema, híjole, les voy a hacer un jueguito para que aprendan mejor. Y entonces estaba haciendo ahí en su departamento, ahí con unas tablas, y con unas tarjetas y en un pizarrón, y de repente llega su roommate, su compañero de cuarto, y le dice, oye, a ver, ¿qué está haciendo? Oye, está bueno, Está bueno. Oye, yo programo, porque no hacemos el juego? Y le digo, no, pues que ya tengo que ver tema en 2 semanas. Entonces se apuraron y lo entregaron y, cambió la historia. Cambió la historia por completo. Oye, definitivamente, a mí sí me ha servido, por ejemplo, profesores que estén viendo, o profesoras, o como sea que se llamen, que estén viendo el programa en este momento, déjenme les digo de que sí, los videojuegos sí sirven como herramientas didácticas. Sí. Déjenme les digo que a mí me ha servido bastante algunos juegos que he jugado. Me sirven mucho para comprender ciertos temas y definitivamente esta tal vez fue una de las ocasiones. Y está súper suave porque tienes así como que eres un líder de como que unos trenes, así como que unos vagones. Entonces tú lo que tienes que hacer es que te ponen así como que está bien, empiezas el nivel y tienes cierta cantidad de herramientas y cosas que puedes utilizar. Entonces tú las vas recolectando y vas haciendo como que de allí un poco de las vías y demás cosas. Está bastante interesante, creo que ahora que lo mencionas sí tiene un poco de didáctico, pero definitivamente no es aburrido. Así es, definitivamente no es aburrido. Si ustedes quieren saber por qué no es aburrido, a continuación todos los detalles en el segmento retro de Oregon Trail.
El género de los juegos educacionales tiene una tradición poco próspera. Normalmente no son juegos destacables en el medio, pero eso no quiere decir que no tengan un legado igual de importante que cualquier otro género. Y no solo se trata de un juego que formó el género, sino que se trata de un precario juego que desde 1971 ya nos estaba diciendo qué era esto de los videojuegos. Hablaremos de Oregon Trail, un clásico que todo entusiasta de los videojuegos y su historia debe de conocer. El origen de los juegos educacionales no puede ser otro que el de que se dio en las aulas de clase. Oregon Trail vio su concepción con el fin de enseñar a los niños de las escuelas estadounidenses acerca de la vida de los pioneros de la ruta de Oregon del siglo XIX, una clase de historia que el profesor Don Rawitch tenía que enseñarle a sus alumnos. El juego nos hacía asumir el papel de un líder en un vagón guiando a su grupo de colonos desde Independence, Missouri, hasta el Valle de Willamette, por la ruta de Oregon en 1848. El juego no era, como tal, una ficción sobre la historia de un personaje, sino que contaba las peripecias de este tipo de agrupaciones que podían vivir en la época de los pioneros americanos. A pesar de que la información se podría haber dado de muchas formas, la interacción del videojuego permite en las antiguas Apple II que nos embarquemos en una aventura de texto que simula un posible destino, enfrentándonos todas las peripecias que la ruta de Oregon del siglo XIX seguramente ofrecía. Con pocos gráficos y mucho texto, el juego nos hacía vivir un viaje, muy como lo conocíamos en los juegos de rol de mesa, tanto así que vivíamos tragedias y enfrentábamos obstáculos en nuestro camino. Durante todo el curso del juego, los miembros de nuestra caravana podían enfermar y morir por varias causas como sarampión, mordedura de serpientes, disentería, cólera o cansancio. La gente podía desfallecer también por ahogamiento o por heridas de disparos accidentales. Los bueyes y demás animales que llevábamos en nuestro viaje también son sujetos a enfermedades y muertes. Se volvió un protojuego de gestión de recursos. Como todo juego clásico que se respete, la puntuación era un elemento importante en el videojuego. Al final del viaje, la puntuación del jugador es determinada en dos fases. La primera, el programa premia con puntos por cada miembro de la familia que sobrevivió, por cada posesión que quede, la cual se medía por tipo, y por el dinero remanente. En la segunda fase, el programa multiplica la puntuación por el grado o dificultad correspondiente al nivel de recursos iniciales del grupo, ya que podemos escoger desde su principio ser granjeros o banqueros. Esa elección suponía una opción de dificultad en 1971 en una aventura de texto. Por ejemplo, en la versión para Apple II, un banquero que iniciaba con $1,600 no recibía bonificación. El puntaje final de un carpintero que iniciaba con $800 era duplicado, y el puntaje final de un granjero que iniciaba con $400 era triplicado. Aunque puede parecer complicado, era una mecánica que hizo clic con la infancia americana de esa época, lo cual hizo el juego tan popular que hasta la fecha siguen saliendo juegos con este nombre, llevando la bandera de Oregon Trail. Sin duda un clásico que todo conocedor tiene que tener presente, un parteaguas en la industria que solo buscaba enseñarle un poco de historia a los niños. Apartamos un espacio para platicarles acerca de lo que nosotros sentimos que es importante compartirles como experimentados videojugadores que somos. Y en esta ocasión vamos a hablar de unas situaciones que no quiero decir frustrantes, porque no solamente surgen mediante la frustración, aunque podría ser el principal motivo de hacerlo. Vamos a hablarles de los momentos en el que, por alguna circunstancia, jugando algún título, hayamos decidido apagar la consola. Llámese consola de sobremesa, llámese apagué mi Game Boy, llámese
cerré mi laptop porque ya no quiso jugar. Y yo creo que se pueden dar por varias situaciones. Como mencioné, frustración podría resultar la más común. Existe el término incluso rage quit, de que te enojas de tal manera que decides tirarlo todo por la borda y decir ya no quiero más. Como también podría darse el caso de que o el juego me asustó mucho o llegó un momento en el que me aburrí de más y ya lo dejé. Esa es la idea aquí. Paola, ¿algún título que te haya hecho apagar tu dispositivo? Claro que sí, hay títulos, por supuesto. Y de hecho, recientemente fue el último de Doom, de 2020. Realmente, lo que pasa es que en ese tiempo, y ustedes me vieron jugando en el stream, y si se pregunta por qué ya no lo terminé en stream, lo que pasa es que dije, ya basta, por el amor de lo que quieran que sea, como sea que lo llamen. Dije, ya basta, me dolían mucho los ojos porque como duré tantas horas jugándolo, o sea, pasaba mucho tiempo jugándolo en el stream y aparte llegó un punto en un nivel donde te enfrentas a un jefe que está bien difícil, o sea, para mí estaba súper difícil. Bueno, de hecho fueron dos jefes. Primero era uno que era como que una especie de caballero que tenía un perro así como que de repente te atacaba, entonces lo que estabas esquivándolo, él de repente llegaba el perro y lo te arruinaba todo y constantemente me estaba así muriendo y dije, ya basta. Entonces ahí fue cuando dije, ¿saben qué, chavos? Estaba en stream y dije, ¿saben qué? Ya lo voy a dejar aquí, no he completado este jefe, pero por favor, me duele la cabeza, me duelen los ojos. Y ya el siguiente stream lo completé y sí, ya venía recargada con unos ojos frescos de haber dormido muy bien y ya lo completé. Y luego después fue otro que era como que una especie de, como que tanque gigante, era como que un demonio gigante que tenía como que llegaba a un punto, tenía como que su coreografía pues de ataques, entonces una de esas coreografías era que te encerraba como que en unas tipo cuerdas de saltar, pero como que se iban moviendo así de izquierda a derecha, entonces tenías que brincarlas y dispararle, o sea, una cosa, si se fijan, todo esto tiene que ver con coordinación, cosa que yo no tengo, entonces me dolía tanto la cabeza en estos jefes y sí, ahí fue cuando decía, ¿saben qué? Ya tengo que apagar stream, apagar consola, ya me voy, ya basta. Yo debo admitir que sí he quitado Minecraft una vez que... ¿Qué? Sí, ¿tú? ¿pueden creerlo? Una vez estaba en una mina y estaba un creeper y había lava y tenía mis elitras. Las elitras son estas alas que consigues ya, o sea, ya muy adelantado en el juego. Y pues no las había... fue antes de que salieran las versiones de Netherite, que ya las hacen contra el fuego. Pero fue terrible, me enojé mucho. Dije, no puede ser. No, me harté y apagué el juego. Y de hecho, creo que ya nunca volví a jugar en ese Rage mundo. uninstall. ¿De qué sí, instalaste? Rage quit. Y también he apagado mi consola por miedo, y esta historia muchos la conocen porque no es la primera vez que la platico con BioShock, o sea, la primera vez que yo jugué BioShock. El segundo es Blizzard que me salió. Para empezar, yo estaba como que todo asustado porque la portada se ve así como que el faro y así, decía como que, oh Dios mío, esto se ve locochón, así. Y luego entra el intro y se ve así como todo muy... O sea, para empezar, lo primero que vives es que se te estrella un avión y estás todo ahogándote. Sí. Y entonces bajas y te topas con el primer Splicer que te avienta un sillón en llamas. Lo tienes que eliminar y yo ya estaba todo asustado. Finalmente te inyectas tu primer plásmido y cuando llega el segundo Splicer dice, no, ya no puedo con esto. Platícanos ustedes, chicos, ¿cuál videojuego les ha hecho apagar su consola? Platícanos en redes sociales. Por lo pronto, prepárense porque... en su celular les vamos a dar una recomendación para que descarguen y puedan jugar a donde quiera que vayan. Y lleven su celular. Damos inicio a nuestra recomendación para que se pongan a tocar esa pantalla táctil con una recomendación que haría enojar a todo aquel que haya leído el manifiesto comunista Rip Them Off. Es difícil describir exactamente qué es Rip Them Off desde un punto de vista técnico. En cierto modo, es un juego de administración, ya que te encarga construir tiendas y ganar dinero con los compradores que pasan por ellas. Pero, en otros aspectos, es un juego de puzzles que te desafía a alcanzar objetivos monetarios realizando combinaciones correctas. Toda una clase sobre el capitalismo más comercial.
Sin embargo, es tan consciente de lo risible que puede ser todo el tema que también es una sátira irónica de la codicia corporativa, que te empuja a cumplir objetivos cada vez más ridículos, exprimiendo hasta el último centavo de los asistentes a la tienda, riéndose un poco de la avaricia de este tipo de prácticas que pueden traer en quienes las practican. De igual manera, la idea general es bastante sencilla: vaciar los bolsillos de los transeúntes, colocando tiendas del tamaño adecuado en varias vías de la ciudad. Suena simple, ¿no? Bueno, en realidad es mucho más complejo de lo que podría parecer. Rip Them Off tiene un concepto simple, pero se intensifica bastante rápido. Cada una de las nuevas áreas de Rip Them Off está formada por calles de la ciudad y ubicaciones potenciales de tiendas, y debes elegir qué construir y dónde construirlo para maximizar tu consumo diario. Esto es importante ya que cada etapa brinda una cierta cantidad de días y un margen de ganancia que debe de alcanzarse si deseas mantener contacto al omnipotente director. Hay muchas consideraciones a tener en cuenta a la hora de configurar una tienda, desde la capacidad de las ganancias, temas que, aunque chuscos y todo, son serios a la hora de considerar poner un puesto comercial. Generalmente, cuanto más grande la tienda, menor es la ganancia, pero las tiendas más pequeñas atienden menos clientes a la vez, lo que significa que los incautos pasarán de largo y cada uno que pierdas es una oportunidad perdida de ganancias. Cada tienda también se indica con una forma diferente y su construcción cuesta una cierta cantidad. Suena laborioso, pero hay cierto encanto y cierto ritmo alrededor del concepto. Como buen juego del tipo, en un principio puede parecer laborioso todo, pero una vez agarrando el hilo a sus mecánicas, nos quedaremos fascinados con los diferentes niveles de estrategia que nos puede traer poner un puesto comercial. Podemos ver cómo este juego podría cautivar por completo a algún fanático de los títulos de administración de recursos, puzzles o que simplemente quiera deleitarse con una ingeniosa sátira de la misma estirpe de Does Not Commute. Quién sabe, puede que este juego te prepare para ser el siguiente Jordan Belfort. En el segmento de opinión, donde debatimos las cosas que a ustedes les gustan acerca de la industria de los videojuegos, en esta ocasión, el usuario Fall Out Boy 34. Gran banda. Gran banda. Nos pregunta, oigan, Atari piensa sacar una línea de hoteles en medio de una pandemia. ¿Qué se sabe de la noticia? ¿Es un movimiento de negocios inteligente? Así es, efectivamente la compañía de Atari se acaba de asociar con unos inversionistas y con unos arquitectos para lanzar una serie de hoteles temáticos gamers. El primero de ellos se estrenará en Las Vegas, Nevada, y tienen planes de expandir esta línea de hoteles a más lugares. Si no me equivoco, tienen otro que sí tienen planeado bien es en Arizona, en Phoenix, y seguramente si les va bien veremos en otros destinos turísticos, que bueno, en Phoenix, Arizona no me parece tan atractivo turísticamente, No. pero digamos que ahí también van a tenerlo. Y entonces Atari dice, ¿saben qué? Pues voy a sacar una línea de hoteles. Es curioso porque porque ya salió arte conceptual y realmente los hoteles se ven muy bien, o sea, visualmente, arquitectura son muy atractivos, más aparte esta idea de que lo quieren hacer temático, posiblemente con el restaurante punk o no sé, habitaciones asteroid o algo por el estilo. Pero pensando positivamente, cuando ya todo se ponga así de vuelta en orden un poco, obviamente nada va a volver a ser igual, o sea, pero ya con las medidas así ya y la pandemia más controlada, definitivamente es algo muy atractivo y sí tiene mucho sentido que hayan hecho la decisión de invertir sobre todo en algo relacionado o temático a los videojuegos, considerando que es una industria que ahorita está creciendo muchísimo. Estos hoteles van a tener cuartos temáticos y sobre todo, por ejemplo, van a tener incluso bares así temáticos ahí adjuntos al hotel para que no salga realmente en ningún lado más que ahí. Va a tener también restaurantes y demás así cosas temáticas y a mí sí me llama mucho la atención. Incluso va a tener un área de arcade.
para que te desveles las horas que quieras jugando. Entonces eso, yo cuando pueda y ya todo esté más tranquilo, definitivamente es una... Que vayamos a una Evo, a ver una final en Las Vegas. ¿Y dónde te quedaste? Me quedé en el Atari. Sí, quiero, sí, definitivamente le daría un vistazo. Ahorita Sí, incluso sí pudiera resultar inteligente. Estamos pensando también positivamente en el sentido de que esto va a pasar y que eventualmente todo el turismo se va a reactivar, como todas las demás actividades. Y a lo mejor también pudiera ser inteligente en el sentido de precios, de costos más bien. Sí. Actualmente, precisamente porque la industria hotelera quizá está en la baja, resultaría más económico incluso construirlos, cuestiones como los permisos posiblemente sean más sencillos de conseguir, cuestiones como que hay menos gente afuera y es más fácil la construcción de los mismos. En cuestión de logística, al final de cuentas estamos hablando que son compañías grandes, compañías que hacen dinero y que son inteligentes a la hora de hacerlo. Saben tomar esta clase de riesgos y ojalá que les vaya bien, porque pues nosotros que nos gustan los videojuegos, poder quedarse en un hotel de Atari seguramente es bastante interesante. Sí. A continuación les damos la conclusión de este tema sobre Atari y su línea de hoteles. Antes que nada, les damos un poco de contexto. Hace no mucho, de manera oficial, se anunció una línea de hoteles de Atari, inspirados completamente en los videojuegos y la cultura pop que ha traído la icónica compañía, teniendo pensado abrir los 2 primeros hoteles en Las Vegas, Nevada y Phoenix, Arizona. Se dice desde la misma Atari que ¿qué aporta al jugador? En papel la cosa suena bien. Suponemos que por tiempo de pandemia la cosa se ha mantenido quieta. No se tiene todo muy claro sobre la construcción ni mucho más, que tendremos esto para el 2022, por lo que solo nos queda la versión en papel. Todo lo que les adelantamos es lo que promete Atari, y todo ello brinda una idea que suena muy bien. Y más si consideramos que por ser un hotel temático puede ser un punto de encuentro para lo que sea masivo y tenga que ver con videojuegos, como lo puede ser desde una gran competencia de esports hasta una conferencia de alguna consola. Puede ser reunida en un solo lugar, en un complejo de Atari, donde todo lo del gaming ocurre. Todo esto suena utópico y lleno de luces neón por todos lados. Primero, si la pandemia sigue como sigue, eso de los eventos masivos cada vez se ve más lejano. Pero no cabe duda que, fuera de temas pandémicos, suena como una gran oportunidad para tener un centro de operaciones más que vea un Atari, un gran anfitrión. Suponemos que todo esto dependerá de cómo es que siga el acontecer mundial, pero si se llega a dar esto, estaremos aquí para poder saber si es que se trata de una tierra prometida que
Damas y caballeros, en el segmento de Conociendo al día de hoy, nos vamos con un ingeniero que a diferencia de muchos, a diferencia de muchos que platicamos aquí, lamentablemente él ya falleció. Estamos hablando de Jerry Lawson, un ingeniero que, como comenté, él nació en Brooklyn, en Nueva York, y prácticamente se ve interesado en cuestiones de ciencia y de ingeniería, y ayudó mucho, incluso muchos lo conocen como el padre de la industria moderna, que modernizó mucho de los videojuegos. No solamente ayudó a la creación de consolas, sino a popularizar el uso de cartuchos como medio para vender videojuegos. ¿Qué comentar de Jerry? Fíjate que me llama mucho la atención que tenía como que una familia que lo apoyó bastante, ¿no? Así como que de, el abuelo tenía los estudios, entonces como que promovieron que él también recibiera unos estudios universitarios decentes, entonces por lo mismo le dio la oportunidad de poder trabajar en este tipo de empresas y hacerse como un poquito de cierto currículum, ¿no? Entonces definitivamente contribuyó bastante, sobre todo considerando que fue de los que participó en el desarrollo de Demolition Derby, de esos como que primeros jueguitos. La verdad es que es un juego súper divertido, yo creo que a todo mundo le gustó. Entonces aportó eso y aparte dijo, miren, tengo una idea, chicos, soy ingeniero, alto. Alto ahí. Ya es cuando empezó a desarrollar la idea del cartucho como lo conocemos. Ya no lo conocemos igual porque ahora ya no usamos cartuchos, pero por supuesto que bastante tiempo del que nos tocó a nosotros jugamos con consolas que utilizaban este sistema. Entonces él fue el de los que hizo como que el mapeado y casi así como que lo creó y lo propuso. Así como que, ¿qué les parece si para transportar estas historias, estos juegos que estamos viendo, la capacidad que tenemos ahorita obviamente no requiere mucho, pero hay que transportarlos de alguna manera? Miren, los cartuchos son la solución. Sí. Entonces realmente eso fue bastante innovador. O sea, yo creo que nadie lo había pensado haciendo. Sí, como porque que regularmente las consolas eran las que ya traían las funcionalidades de lo que era el videojuego. Prácticamente lo que se conoce, por ejemplo, con la Magnavox Odyssey, lo que conocemos como cartuchos, prácticamente lo único que hacen es darle información a la propia consola de cómo debería de funcionar la propia consola. O sea, ese cartucho nada más le dice cómo comportarse, pero digamos que todo el contenido que puede hacer viene construido con la consola. Entonces, esta idea de separar los videojuegos en formatos independientes y a la consola separarla como un único, como traductor de lo que venía en el cartucho, prácticamente es como consumimos videojuegos actualmente, ¿no? No llámese solamente cartuchos, la transición a otro tipo de formatos como el CD, el DVD, actualmente hacerlo en formato digital. Esta idea de separar el hardware del software, posiblemente se lo debamos a él. Como comenté, lamentablemente él ya falleció, pero para hacerle honra a todo su trabajo y su labor, a continuación en Conociendo a Jerry Lawson. Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de esos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres. Ahora nos reúne un caso particular, ya que no se trata como tal de un desarrollador, pero sí de alguien que actualmente representa una de las mentes más importantes detrás de la creación del videojuego como tal y de la industria. Conozcamos a Jerry Lawson, el ingeniero que creó el concepto del botón de pausa y la tecnología del cartucho. Nacido en el año 1940 en Brooklyn, Nueva York, el interés del padre de Jerry por la ciencia le permitieron al joven Lawson acercarse con inquietud mágica a todo esto de la tecnología. Tanto era así que para los cortos 13 años de edad de Jerry ya había conseguido ganarse algunos dólares arreglando televisores como técnico. Evidentemente, ese hambre por aprender y la capacidad lo llevaron a estudiar ingeniería en electrónica. En 1970, la industria de los videojuegos era precaria, pero ya empezaba a dar pruebas de brillantez, cosa que interesaba profundamente a Jerry. Por eso se unió a la empresa Fairchild Semiconductor en San Francisco como consultor de ingeniería de aplicaciones dentro de su división de ventas. Mientras trabajaba ahí, creó un juego arcade titulado Demolition Derby en su garaje. Este título terminaría siendo uno de los primeros juegos impulsados por microprocesadores. A mediados de la década de 1970, Lawson fue nombrado ingeniero jefe de hardware y director de ingeniería y marketing de la división de videojuegos de Fairchild.
Ahí dirigió el desarrollo de la consola Fairchild Channel F, lanzada en 1976 y diseñada específicamente para usar cartuchos de juegos intercambiables basados en la tecnología de licencia del Alpex, una tecnología que hasta la fecha no existía, una cosa poco conocida que hizo historia. Hasta ese momento, la mayoría de los sistemas de juego tenían la programación del juego incorporada en el hardware de la misma consola. O sea, como en las arcades, era una consola por juego. Lawson y su equipo refinaron y mejoraron la tecnología desarrollada en Alpex que permitía almacenar juegos como software en cartuchos ROM extraíbles que podrían insertarse y quitarse de la unidad de consola repetidamente. Esto permitiría a los usuarios comprar una biblioteca de juegos que proporcionaría una nueva fuente de ingresos para los fabricantes de consolas a través de las ventas de estos juegos, un sistema que usamos hasta nuestros días. La Channel F presentaba una amplia variedad de controles, incluso un joystick exclusivo de 8 direcciones diseñado por Lawson y un botón de pausa, que fue el primero en una consola de videojuegos doméstica. El Channel F no fue un producto de éxito comercial, pero el enfoque del cartucho se popularizó con el Atari 2600 lanzado años después, y quien sí se haría popular. El nombre de Jerry Lawson se perdió en el tiempo después de este suceso, por lo que no podemos dejar que su legado y lo que aportó al medio se olvide. Reconozcamos la trayectoria de uno de los pioneros en eso de decirnos qué es un videojuego. La recomendación independiente del día de hoy nos lleva con un estudio indio de la India. Así es, Raji and Ancient Epic, una épica ancestral, antigua, Raji. Antigua. Así es, por parte de Notting Heads Games nos llega esta que utiliza justamente parte de la mitología para contar una historia con un estilo visual hermoso. Digamos que en un inicio buscaban fundarse mediante financiamiento colectivo en Kickstarter y lamentablemente como primer intento no lograron conseguir lo que estaban pidiendo. Sin embargo, esto no los detuvo, pues finalmente aquí lo tenemos y nos cuenta una bella historia inspirada en varios títulos medio extraños y separados, ¿no? Porque me comentan de que, bueno, sí, nos inspiramos en juegos muy bonitos como Ico, Journey, pero también nos inspiramos en God of War, Prince ¿no? of Persia. Sí, Sí. es como wow. Sí se ve como cierta influencia de estos títulos, sobre todo de Prince of Persia, sobre todo por la ambientación. Y en Journey al final como que te da esa misma vibra. Journey es una joya increíble. Journey. Y este juego tal vez no está al mismo nivel, pero definitivamente hace el intento y sí se aprecia bastante. Algo que me gustó mucho es que creo que no tenemos suficientes juegos que exploran un poco de la cultura, historia y lore de las mitologías hindús y de la India. Entonces este juego realmente lo hace a una profundidad que no habéis visto en un juego. O sea, realmente es como que una embarradita en cualquier otro juego. Algunos nombres aquí y acá de ciertas deidades o de la mitología. Y ya, ahí queda. Pero aquí realmente lo exploro un poquito más a fondo y eso es algo que yo aprecio bastante porque me gusta aprender de otras culturas y de otras mitologías y lore que tienen. Entonces hemos visto ya suficiente de nórdico, ya basta. Es hora de que empiece la era de la cultura hindú. O sea, Sí, creo de que otros lados, sí, hay de otros hay lados creo mucho que tiene- folclore en muchos sí, países. tiene mucho que explorar, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no? Definitivamente. Y otra cosa que me gusta muchísimo es que pues, el diseño de los niveles está bastante bien, las escenas que se logran son decentes, o sea, no son las mejores, pero considerando que es un juego que no tenía el presupuesto suficiente y que de todas formas lograron sacar un título Ujú. que es así de bonito, realmente sí es aplaudible, o sea, buen trabajo. Así Bien es, y tiene también un soundtrack muy bueno, bastante interesante. Si ustedes les llama la atención lo que estamos a punto de, lo que acabamos de decirles, pues a punto están ver toda la información acerca de Raji and Ancient Epic para ver si se convencen y apoyan este proyecto. Un videojuego puede sacar mucho provecho de un entorno novedoso y un estilo artístico atractivo.
Raji, An Ancient Epic es uno de estos casos. Se trata de un juego de plataformas de acción impregnado de la mitología hindú, con un encanto que simplemente dejará anonadado a cualquier fanático del género y de las buenas historias. Un comienzo prometedor, animado en 2D, nos presenta a Raji, una mujer joven, y a su hermano pequeño Golu. Los dos están solos en el mundo, a excepción de sus amigos compañeros del carnaval. A través de una voz en off, su madre, diosa guerrera, Durga, relata cómo Raji usó sus habilidades acrobáticas para entretener a una multitud en el día festivo, mientras su hermano realizaba un espectáculo de marionetas. Su actuación se interrumpe cuando los demonios secuestran a Golu y a los otros niños. En la confusión de los acontecimientos, Raji queda inconsciente. Se despierta en una zona desconocida cerca del pie de una cueva cuya boca se asemeja a la de un gran felino. Aventurándose en el interior, descubre un templo con un suelo pintado y una estatua gigantesca de Durga con varios brazos. Después de ofrecer una oración, la diosa se le aparece a Raji como una aparición que le acuna en la mano y le ofrece palabras de aliento antes de entregarle el Trishul, un arma con forma de bastón. El viaje de Raji para localizar a su hermano lo lleva a través de terrazas adornadas con flores, plazas de mercado bañadas por el sol, un área cubierta de noche llena de charcos de agua, un reino celestial donde las escaleras y los pasillos flotan en el aire y a lo largo de los acantilados adornados con grandes estatuas. Los entornos del juego son su principal activo. Los colores llamativos atrapan la vista sin abrumarla con detalles extraños. Mientras Raji viaja, Durga y el dios Vishnu comentan sobre sus acciones, muy en la vena de algo como una película de Hércules de Disney. A medida que Raji avanza en la aventura, adquieras otras armas, un arco, una espada, un escudo y un proyectil con forma de boomerang. En los menús, uno puede equipar diferentes modificadores que agregan una variedad de ataques elementales, fuego, relámpago, etc. Para la primera parte del juego, solo se tiene el Trishul y el arco. El Trishul se usa mejor cuando se lucha contra enemigos en espacios reducidos, mientras que el arco es eficaz para eliminar enemigos a distancia. Las cualidades acrobáticas de Raji también entran en juego, pues su siempre útil habilidad de correr sobre las paredes ayuda al desenvolvimiento de la acción. Eso sí, aquí no se está descubriendo ningún nuevo territorio en lo que a un sentido de mecánica respecta en el mundo de los hack and slash, pero hasta eso es un refrito de mecánicas ya conocidas, pero hasta eso parece ser un refrito saludable, uno bajo en grasas saturadas y con alto contenido proteico. Las selecciones de plataformas de Raji también son generalmente más de lo mismo. Como dijimos, el atractivo de ellas se encuentra más que nada en los escenarios que ayudan a comunicar la atmósfera a través de sus colores y las decisiones de comportamiento musical. Sería fácil resumir a Raji como una experiencia puramente visual que aprovecha una rica mitología cultural que ha sido generalmente pasada por alto por la industria de los videojuegos en favor de la romana y nórdica, pero al final se siente como un poco más que la suma de sus partes. Un adepto al género no puede perderse esta historia y tenemos fe de que en un futuro este pintoresco mundo pueda expandirse o como mínimo exista algún parche o expansión que aproveche más el claro potencial de los prospectos legendarios. La hora de la reseña, damas y caballeros, estamos muy felices, pues. Nueva generación de consolas. Madre santa, qué felicidad. Nos ha tocado aquí en el programa presenciar
saltos generacionales. Era un inicio casi cuando empezó el proyecto que se acaba de lanzar aproximadamente la actual generación, la pasada generación. Y ahora llega como exclusivo del PlayStation 5 un título que, si bien podría pensarse como decir, oye, pero si es nueva generación de consola, quiero nuevos juegos, quiero nuevas propiedades intelectuales, un título que a mi parecer queda perfecto y se justifica, a mi parecer, bajo mis criterios, lo que debe ser un remake, tanto en cuestiones de relevancia como de que sea un buen título originalmente, como también que haya pasado el tiempo suficiente como para poderlo extrañar. Estamos hablando de Demon's Souls, originalmente por From Software, y ahora, si no me equivoco, es Bluepoint quien se hace este remake, que ya tiene experiencia. Ya conocemos a la compañía con su experiencia creando otras aventuras en versiones mejoradas, y ahora llega Demon's Souls y queda perfecto porque queda ese gameplay que ya hizo famoso y que creó el género conocido como el Souls-like o el Soulsborne, como lo llaman, títulos como Dark Souls o incluso Bloodborne o incluso Sekiro, lo que hace From Software. Pues ahora yo creo que queda perfecto y que ahora se puede apreciar muchísimo más, no solamente por las mejoras gráficas, sino porque el nicho de mercado ya está consolidado, y conocer al papá de los pollitos, por decirlo de alguna tatarabuelo, es bueno, qué bueno que le dieron honra. Sí, la verdad es que, por supuesto, con las mejoras gráficas también hubo ciertas mejoras que muchas personas se quejaban, o sea, porque déjenme les digo algo, o sea, la base de este juego, el esqueleto sigue siendo el mismo que el anterior. No crean que lo renovaron así como de nuevas mecánicas así diferentes, y realmente no ha cambiado mucho. Entonces, en ese aspecto, si no tuviste la oportunidad de jugar el original, no te vas a perder demasiado o te va a dar un impacto así muy grande. Por ejemplo, si lo jugaste a se va a sentir bastante familiar si ya tuviste la oportunidad de jugarlo. Para los que somos nuevos y estamos así como que, ¿qué es esto? La verdad es que sí, está bastante disfrutable. Tiene sus pasos, tiene sus mecánicas, tiene sus jefes con ritmos así bastante difíciles que se aprecian bastante. Entonces, en ese aspecto lo hicieron bastante bien. También mejoraron algunas cosas que ya sabíamos que tenían problemas el primer título, como por ejemplo esas como velocidades al momento de subir ciertas escaleras, como que ahí se ponía medio extraño el asunto. Obviamente ahora se siente muchísimo más suave, una experiencia así un poco más deslizable, más suave en general que, por ejemplo, el anterior. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente si quieres conocer al tatarabuelo de todos estos juegos que nos han hecho, incluso yo creo que muchos de ustedes han apagado, como ya habíamos mencionado, las consolas así después de una muy grande batalla. Definitivamente son los juegos Souls-like. Entonces, qué mejor que descubrir un título. Y qué mejor manera de dar inicio también a una nueva generación de consolas. Vamos a darle todos los detalles acerca de este remake de Demon's Souls a continuación. El remake puede crear una marea de debates de su labor como preservación o como una herramienta sencilla de vender solo por la nostalgia. Es un tema con muchos matices, pros y contras. Sin embargo, cuando hablamos de remakes y metemos al estudio Bluepoint Games en la conversación, de repente todo se pone positivo. Este estudio ha demostrado ser excelente a la hora de traer un remake, respetando mecánicamente la obra original, pero creando una imagen digna de la generación a la que se trae. Primero lo hicieron con la serie Metal Gear, destacaron el revivir Shadow of the Colossus y ahora brillan de forma destacable trayéndonos a la vida Demon's Souls para PlayStation 5 de forma exclusiva. Un remake del que vale la pena hablar porque, sin exagerar, podríamos decir que estamos ante lo mejor que tiene la salida nueva, la consola de Sony. El juego y su estudio rinden honor al, en aquel entonces, experimental juego de From Software, uno que incluso casi no salía de este lado del mundo porque se pensaba que iba a ser demasiado para el público occidental. Bueno, este fue el primer representante de la tradición Souls, el pionero en eso de darnos peleas retadoras y épicas con jefes, pero sobre todo el pionero en enseñarnos en tiempos del HD, a base de mucha repetición y frustración, que el jugador se subordina al juego y no al revés. Las historias de los juegos tipo Souls no son las más expositivas, pero siempre nos muestran un poco de lo peor de la naturaleza humana, mezclándolo con temas místicos y en este caso medievales, que terminan desencadenando criaturas muy poderosas y oscuras, como en el caso del Demon's Souls, el Anciano,
un ser demoníaco con un poder supuestamente inimaginable para el ser humano, quien aparece en escena gracias a que el rey Aland XII optó por usar el sistema de almas como eje central de su reino Boletaria, como moneda de cambio, magia muy oscura. Evidentemente esta práctica no fue la más sabia, ya que el anciano termina por traer miseria al reino, solo eliminando a sus diferentes demonios aliados, secuaces en eso de llevarle almas. Es que podemos cambiar con la tiranía y miseria de el anciano. Como ven, el camino no pinta fácil. Hablamos de un poder que sobresale todo entendimiento humano, por lo que el camino será difícil y deberemos de ser pacientes para llevarlo y para entender lo que pasa. Este Souls es uno como lo conocemos, pero con un sistema más rudimentario y lento, cosa muy distinta en juegos como Bloodborne o Sekiro, pero sin duda los veteranos en las sagas se sentirán cómodos con el curioso sistema de juego de Demon's Souls. La cosa se pone un poco ruin porque, como los jugadores de la serie, si morimos dejamos una mancha de sangre que guardará las almas ganadas. Sin embargo, al morir, nuestro aspecto cambia, seremos un no muerto con la mitad de vida.